Hola jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En la semana número 26, correspondiente a las clases de artes visuales y tecnología, vamos a trabajar con las vanguardias del siglo XX. Vamos a enfocarnos en los objetivos de trabajo tanto de artes visuales como de tecnología. En artes visuales vamos a crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, experimentando con materiales sustentables. Además, analizaremos manifestaciones visuales, tanto patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como el contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. El objetivo de trabajo número 4 en tecnología se trata de comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos tecnológicos utilizando herramientas tecnológicas. Para eso van a considerar distintos tipos de objetivos y de audiencias y teniendo en cuenta aspectos éticos. Entonces comenzaremos con una breve pincelada de lo que son las vanguardias. Si nos referimos a la historia de estas corrientes artísticas, ya nacen en Francia durante los años de la Primera Guerra Mundial, entre los años 1914 y 1917. Su origen está precisamente en el vocablo francés de avant-garde. Ya es un término que se utiliza tanto en lo que es militar y político en Francia y viene a reflejar el espíritu de lucha, de combate y de confrontación que el nuevo estilo de arte del siglo XX, ¿cierto?, opone ya frente al llamado arte académico. No es una casualidad que el surgimiento de las vanguardias como movimientos tanto artísticos y literarios esté relacionado íntimamente con el periodo con más intensidad social e ideológica de los últimos años, ¿ya? En realidad nos enfocamos, ¿cierto?, en un periodo histórico de entreguerras. O sea, va desde la Primera Guerra Mundial, o sea, y de la Segunda Guerra Mundial. Entre esos 15 a 20 años ya se van cuajando o van formando parte estas nuevas corrientes o experiencias del nuevo arte. Algunas de estas pasaron muy rápidamente y hay otras que aún se conservan en el mundo artístico, ¿ya? Pero siempre estarán ahí como referentes para las nuevas culturas o las nuevas sociedades artísticas, ¿ya? Como resumen, tenemos que en el referente histórico que marca este quiebre en el arte clásico con el nacimiento de las vanguardias es la Primera Guerra Mundial. Ya es entre 1914 a 1918. Ya luego viene una crisis y renovación del lenguaje artístico. Es un cambio, un nuevo modo de experimentar y además de expresarse. Ya los centros artísticos son en las zonas de guerra, o sea, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Nueva York. ¿Ya? Esta es como la definición de las vanguardias. Es la ruptura de los sistemas tradicionales de la representación ya establecido, ¿cierto? Y en la secuencia cronológica de estos primeros ismos, ¿ya? ¿Por qué se le llama así? Porque se utiliza para el final de cada estilo. Tenemos fauvismo, expresionismo, el cubismo, futurismo, la abstracción o el abstraccionismo, dadaísmo y surrealismo, ¿ya? Y además suceden y se desarrollan en forma paralela en cuanto al tiempo histórico. Comenzaremos hablando rápidamente del fauvismo.
¿Ya? Este se considera uno de los primeros movimientos de la vanguardia durante el siglo XX, al igual que el cubismo, ¿ya? Eh, las características fundamentales de este estilo de pintura es la libertad en el color, ¿ya? Hasta llegar a la exaltación o la violencia, sin tantas mezclas o matices. Son los colores directos los que van sobre esta superficie. El color se independiza del objeto, ¿ya? Haciendo un uso arbitrario de este con respecto a cómo se observa de manera natural. Por eso quiere decir que se independiza, ya no se presentan o se representan los distintos objetos, las temáticas de los cuadros con los colores, ¿cierto?, con los cuales uno los visualiza, sino más bien es la expresión, ¿ya?, la que resalta en este estilo. Entonces, los resultados, ¿cierto?, son rostros verdes, árboles azules, mares rojos, etc. Es figurativo, o sea, se representan elementos, figuras, pero es antinatural con respecto a la relación del color, del uso del color. Entre los artistas más famosos tenemos a Matisse y a Derain, ¿ya? Otras características del estilo del arte del fauvismo, ¿cierto? Es la extrema simplificación tanto de las formas y los elementos, ¿cierto? O sea, los objetos y los contornos más bien se perfilan, o sea, se detallan con pinceladas gruesas, anchas, y el relleno es con manchas de color planas, o sea, sin mezcla, ¿cierto? Sino que más bien se pinta con colores más fuertes. La interpretación lírica y emocional de la realidad, ¿cierto?, con temas más agradables, o sea, paisajes, retratos, esa es la temática principal en este estilo del arte. La profundidad desaparece de la pintura, ¿cierto? Y los volúmenes se perfilan con las pinceladas fuertes, como habíamos dicho, y no con esta suerte de claro oscuro, o sea, la representación tanto de la luz y de la sombra, sino más bien son colores planos con un delineado. La ruptura de la perspectiva tradicional es un hecho que se consuma en este estilo del arte. Pasamos al expresionismo. Con este término se denomina al estilo de pintura, ya, en donde prima la expresión subjetiva ante la representación de la objetividad, o sea, de cómo se visualizan las cosas. Lo podemos ver en esta imagen del grito de Edvard Munch, ya, en donde se exalta la expresión facial del personaje, ¿cierto?, antes de representar a lo mejor con exactitud las proporciones del cuerpo humano, del rostro, ¿cierto? De hecho, los colores, la temática del fondo nos muestran como una especie de atardecer, ¿ya? Pero también exaltando bastante los colores en comparación de cómo se verían naturalmente, ¿ya? Se plantean las temáticas que se trabajan en el expresionismo es la angustia, que es vital del ser humano y tiene una fuerte carga dramática. Se habla sobre el pesimismo y la crítica. En este término se engloban obras y autores de un amplio periodo, ¿ya? Eh, el valor fundamental dentro de la pintura del expresionismo es la libertad individual de expresarse, ¿ya? Aunque con nexos en comunes, o sea, temáticas bastante parecidas, como lo son la expresión de las emociones, queriendo reproducir en el espectador estos sentimientos. Además, se trabajan algunos momentos de tensión, frustración y el desgarramiento político. Recuerden que este tipo de vanguardias nace en el periodo entre guerras. Es por eso que se trabaja bastante con esta temática. De hecho, aquí tenemos dos cuadros que son bastante representativos. En el primero se llama El cementerio, ¿ya? Y la idea, ¿cierto?, es que nos muestra una gran ciudad
con un piso o una alfombra de cadáveres. Esto es debido a las guerras. El expresionismo es una deformación de la realidad, ya expresándolo de manera más subjetiva, o sea, del punto de vista del pintor. Los expresionistas creyeron que debían captar más bien los sentimientos íntimos del ser humano más que representar la realidad, ¿ya? Se presenta la angustia existencial, se utilizan colores fuertes y puros, al igual que en el fauvismo, ¿ya? Son formas un poco retorcidas y composiciones agresivas debido al exaltamiento, ¿cierto?, de las emociones. Se presentan escenas dramáticas, tragedias, tanto exteriores e interiores de los personajes, ¿cierto? La idea es que los expresionistas pretenden realzar la libertad individual, el irracionalismo, el pesimismo, con una temática un poco morbosa y fantástica. Entonces, los temas que se trabajan en este estilo o en esta corriente de la vanguardia son temas sociales, culturales, ecológicos, hablan del poder del mundo real, la maldad y sobre todo la guerra. Es por eso que se dice que tiene una visión enfocada con lo universal. Pasamos al cubismo. Como habíamos dicho al inicio de estas vanguardias, se dice que es uno de los primeros movimientos artísticos de las vanguardias del siglo XX. Nace alrededor del año 1907, o sea, previo a el periodo de guerras, y finalizó en 1914. Ya entre los pintores más famosos tenemos a Pablo Picasso y George Braque. Su impacto fue tan grande que se le considera el precursor de la abstracción además y de la subjetividad artística en el sentido contemporáneo. ¿Por qué? Porque el cubismo representa la realidad mediante el empleo o el uso dominante de las figuras geométricas, los resultados tanto de análisis y de la síntesis, la abstracción de las formas. Los objetos no se representan como son, ¿ya? O como se pueden ver, sino que ha sido concebido a través de la mente, quien lo deconstruye ya en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención a un lenguaje más bien plástico de la observación y el análisis. Entre las características principales tenemos la supresión tanto de la perspectiva, el uso del claro oscuro también queda eliminado, sino que son colores planos. Toda vez que no interesa la imitación más bien de la naturaleza o de los modos de la percepción óptica. O sea, no se representa lo que se ve o cómo se ve, sino más bien el cubismo nos muestra o se interesa en el claro oscuro y en la perspectiva, elementos plásticos, ¿cierto? Además se utiliza la superposición de planos. El cubismo yuxtapone diferentes planos en uno solo. ¿Qué quiere decir yuxtaponer? Que pone sobre algún plano, ¿cierto? Puede ser, a ver, aquí tenemos a las meninas que nos muestran prácticamente a todas en paralelo y en cambio utilizando más bien o midiendo, ¿cierto?, el tamaño, las proporciones, podemos imaginar que hay algunas delante de otras. Pero al observar el cuadro a primera vista, se observan todas en el mismo plano. ¿Ya? Entonces, la síntesis se hace de manera total. El tiempo sintetiza las figuras a una mínima expresión geométrica, ¿ya? El predominio de la forma sobre el fondo. En el cubismo, el análisis visual y los elementos plásticos en sí mismos, todo eso tiene protagonismo. Es por eso que no se sienten
obligados a representar temas trascendentales, sino que lo que es cotidiano se vuelve causa de inspiración para poder desarrollar este concepto del cubismo. Pasamos al futurismo. Este término se encuentra por primera vez aplicado a través de un manifiesto de un poeta italiano, Marinetti. Cabe destacar que las vanguardias no solo van ligado al ámbito artístico como tal, sino que más bien se desarrollan tanto en la literatura, en la escultura, ¿cierto? En la arquitectura incluso se pueden visualizar estos grados de las vanguardias. ¿Ya? Declara Marinetti que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Recordemos que este periodo entre guerras también se desarrolla luego de la... Ay, se me fue la palabra, pero ya la voy a recordar. Entonces, la belleza se ve enriquecida gracias a la velocidad. Un automóvil rugiente que aparece correr sobre una metralleta es más bello que la victoria de Samotracias. Con un furor iconoclasta terminaba diciendo: queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las vilezas oportunistas y utilitarias. Más adelante, pintores que representan esta tendencia como Boccioni o Severini apoyan otro tipo de manifiesto de los pintores futuristas en el que insiste que el tema de la velocidad como expresión, cierto, de la vida moderna. Vemos que entre las características tenemos como principio las líneas de fuerza, que favorecen la interrelación y la fusión de los objetos y su entorno. Además, se observa el principio de continuidad del espacio plástico, el ritmo y el dinamismo, como vemos en la imagen que aparece aquí arriba, en donde se ven muchos planos juntos, unidos en un solo cuadro. ¿Ya? El uso de colores vibrantes y energéticos, la angulosidad frecuente, la descomposición geométrica también, el cruzamiento de diferentes planos en un plano único, el uso de la técnica de la exposición fotográfica, una múltiple secuencia de imágenes sucesivas en un segundo plano que se superponen, generan esta percepción del desplazamiento. Pasamos a la abstracción. El objeto había sido sometido en la pintura del siglo XX, ¿cierto? Entonces se representaba, bueno, en la abstracción o el arte abstracto, el objeto ya había sido sometido antes en la pintura del siglo XX, ya a toda suerte de experimento, reducido a color en el fauvismo, geometrizado en el cubismo, distorsionado en el expresionismo, vibrado dinámicamente en el futurismo y soñado en el surrealismo. Ahora el arte abstracto se procede definitivamente a su eliminación, o sea, a eliminar el objeto en sí. El lienzo se transforma en un grito, un lago inarticulado e incomprensible que para algunos responde a la raíz destructiva de la sociedad moderna. El propósito de los artistas abstractos es prescindir de todos los elementos figurativos para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores que no ofrezcan relación con la realidad visual. Entonces, la obra se convierte en una realidad autónoma, sin conexión con la naturaleza, y por tanto ya no representa
a hombres, a paisajes, casas, flores, sino simplemente es la combinación de colores que intentan expresar con un lenguaje sin formas como el de la música. Es la necesidad de expresarse lo que hay en el interior del artista. El color se ordena libremente a través de los impulsos de la inspiración. Entonces, como característica de la abstracción, ya genera una gran conciencia de las formas y los colores, utilizando a voluntad, ¿cierto?, para escapar de la realidad concreta. Las esculturas abstractas se apoyan en el principio de la tridimensionalidad y en la geometría, ¿ya? Las pinturas abstractas proponen un lenguaje propio de forma, color y línea cuyas reglas pertenecen al artista. Las obras abstractas exigen del espectador que se aproxime a ellas de un modo intuitivo, menos tradicional. El arte abstracto, de esta manera, rompe con la necesidad de representar objetos concretos, dando cabida a los pensamientos y a las nociones mentales más difusas. Pasamos al dadaísmo. La palabra dada es una voz buscada en el diccionario al azar y que no pretende significar nada. Algunos intereses comunes que identifican a este grupo dada es el expresar el estado de ánimo negativo a través de la destrucción del arte como se le conoce hasta esa fecha. Además, presentan toda la destrucción de la guerra. El manifiesto de 1918 nos dice, el arte es una idiotez. Todo lo que se ve es falso. Además, se sienten desencarnados personalmente ante lo absurdo de la política y adoptan una especie de aire anárquico, tomando el lema de Bakunin como bandera en el campo artístico. La destrucción también es creación. La forma que adoptan es la provocación, el escándalo, la destrucción como manifiesto de ruptura y la negación del arte en sí. El dadaísmo critica al arte y sobre todo a la cultura burguesa. Niega la racionalidad habitual y extiende la crítica hasta el capitalismo y el fascismo. Partiendo de todos estos pensamientos, Dada es una de las vanguardias más radicales que imponen una auténtica mutación en el arte contemporáneo. Se abandonan las preocupaciones estéticas tradicionales y el espíritu de ruptura a través del escándalo, provocando una gran libertad creadora que da sus frutos en el collage, el fotomontaje, las pintoesculturas, técnicas que se mantienen de moda durante las décadas de 1960-1970. Entre las características es que en las artes plásticas el dadaísmo trajo consigo la creación de nuevas técnicas artísticas como el fotomontaje, el ready-made y el aprovechamiento de las técnicas como el collage, ya creadas con el cubismo. El fotomontaje fue una técnica creada por los dadaístas que consistía en superponer diversos fragmentos de fotografías para crear una obra única. Estos fragmentos a veces se interconectaban por recursos adicionales como las ilustraciones. El ready-made, por otro lado, que se ha traducido como un objeto encontrado o un objeto confeccionado, era una técnica que consiste en tomar un objeto de uso cotidiano e intervenirlo con una intención significante. Y pasamos al último estilo o la última vanguardia del siglo XX, que es el surrealismo. Es un estilo o un movimiento bastante amplio que implica
o inspira una nueva sensibilidad. Sus fines son provocar la expresión libre de aquello que considera lo más interno del hombre, su inconsciente, su imaginación. Breton afirma que el primer manifiesto surrealista del año 1924, ¿ya? Y se encuentran las bases de este movimiento, que es el siguiente manifiesto. Creo en el encuentro futuro de estos dos estados, en apariencia contradictorios, como lo son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta de surrealidad. ¿Ya? El surrealismo expresa el funcionamiento real del pensamiento, sin control de la razón, libremente frente a las preocupaciones estéticas o morales. Existe un punto en el espíritu a partir del cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo pasado y lo futuro dejan de percibirse contradictoriamente. Entre las características es que los recursos comunes para plasmar estos contenidos teóricos en las figuras o en las artes figurativas son introducir máquinas fantásticas, aislar fragmentos anatómicos, la animación de lo inanimado, la metamorfosis, la perspectiva vacía, las creaciones evocadoras del caos. ¿Ya? Todas estas son temáticas trabajadas, abordadas en el surrealismo. Los surrealistas creían que la creatividad que nacía del subconsciente de un artista era más auténtica y poderosa que la derivada de la conciencia. También estaban interesados en explorar el lenguaje de los sueños, que creían que revelaba sentimientos y deseos ocultos. De una forma general, se puede decir que la idea era lograr la mayor espontaneidad posible, algo que se reveló más o menos fácilmente en el dibujo y la escritura, pero no tanto así en la pintura, puesto que esta es una disciplina muy compleja que no permite tanta espontaneidad. La actividad correspondiente para esta semana es seleccionar una de estas vanguardias del arte que vimos en este video. Realizar una investigación de al menos 4 artistas que sean representantes de este estilo artístico. Crear una presentación en PowerPoint con los siguientes puntos. Van a partir con la portada, con el logo del colegio, el título, va a ser el nombre de la vanguardia y además agregan los datos del estudiante. Luego, en las siguientes diapositivas viene la presentación de este estilo o de esta vanguardia, los detalles y las características principales. Luego vienen las diapositivas con la información del artista. Una pequeña biografía, ya en esa pequeña biografía va la fotografía obviamente del pintor y luego otras diapositivas en donde ustedes muestren al menos 3 obras con una pequeña descripción personal. Esto lo repiten con los 4 artistas que ustedes crean más significativos en las historias de las vanguardias. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.